Bueno, estoy hoy con el doctor César Vidal, historiador, escritor y comunicador español, autor de un sinnúmero de libros. Él mismo dice que ha perdido ya la cuenta del número de libros que ha publicado. Pero hoy vamos a conversar de su último libro, que se llama Un mundo que cambia. Y creo que es muy importante tocar este tema porque es actualidad pura y dura. Así que, doctor Vidal, un honor y un placer tenerlo aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Un placer, un placer. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, empecemos entonces. Un mundo que cambia. ¿Qué lo motiva a usted a escribir este libro que acaba de publicar hace pocas semanas? Bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente es un libro que ha aparecido en español hace pocas semanas. Va a aparecer en inglés el 14 de agosto, Dios mediante. Y ya está en los listados de los más vendidos en inglés en Amazon, Estados Unidos, por ese mecanismo de la preventa que hace que el libro se venda antes de que exista, ¿no? Que es algo maravilloso en nuestro tiempo. Yo decido escribir Un mundo que cambia ante la sensación, a veces triste, a veces cómica, de ver cómo hay una insistencia en intentar explicar el mundo en el que vivimos de acuerdo a los patrones de la Guerra Fría. Es decir, parece ser que la Unión Soviética no desapareció nunca, que seguimos en ese paradigma que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 91, en que desaparece la Unión Soviética, y bueno, lo que han pasado en 30 años no tiene la menor importancia. Es como gente que hubiera asistido a la derrota de Napoleón y bueno, 40 años después, 30 años después, siguiera entendiendo la política europea sobre la base del emperador Napoleón, que ya hacía mucho tiempo que se había muerto. Eso a mí personalmente me da mucha tristeza, a veces me resulta cómico, suele ser una muestra muchas veces de pereza intelectual, es decir, puesto que nos han enseñado cómo es el mundo, el que el mundo cambie no va a hacer que nosotros cambiemos nuestra apreciación del mundo, pero claro, eso es muy negativo, porque al final el análisis que se lleva a cabo de la realidad mundial, pues es un análisis que forzosamente tiene que ser equivocado. Es como si ahora intentáramos explicar el mundo sobre la base de dos buenos chicos que se llamaban Hitler y Mussolini, ¿no? Bueno, pues eso es disparatado porque desaparecieron en el año 1945, ¿no? Y en ese sentido la idea era poder mostrar cómo es el mundo en el que vivimos, que es un mundo que cambia, que es un mundo donde la diferenciación entre izquierda y derecha cada vez es más desvaída, es menos clara, está menos definida, donde además el gran enfrentamiento ya no es entre un bloque liderado por los Estados Unidos y otro bloque liderado por la Unión Soviética, sino fundamentalmente entre aquellos que son partidarios de la agenda globalista y aquellos que pretenden mantener la independencia, la soberanía nacional de su patria, y donde además los dogmas políticos pues no son los mismos que en la época de la Guerra Fría. Es decir, estamos viviendo una dogmática política que a algunos les parecerá la verdad absoluta y a otros el disparate absoluto, pero que en cualquiera de los casos no es la que había hace 30 años. El libro pretende acercarse a cómo las democracias se han ido erosionando enormemente, a cómo la agenda globalista está marcando en grandes términos la agenda mundial y a cómo van discurriendo los grandes bloques en el mundo, que es la última parte del libro, donde se habla lo mismo de la Unión Europea que de África, que de Oriente Medio, que de Rusia, que de China, que suelen ser categorías geográficas muy mal entendidas porque la gente se sigue empeñando en que vivimos en la Guerra Fría, que se acabó hace 30 años. Perfecto. Entonces, podríamos partir de la idea de que el punto de análisis suyo es este anacronismo ideológico, por ponerlo Es un gran... Bueno, ese es el punto de partida, es decir, no podemos seguir siendo anacrónicos si queremos entender el mundo en el que vivimos y aparte de no ser anacrónicos, vamos a explicar el mundo en el que vivimos, porque realmente no se puede entender con esas categorías de hace 30 años. Es más, si uno intenta entenderlo, las consecuencias son ridículas, el mundo es incomprensible, no podemos enfrentarnos con los desafíos de hoy en día. Vamos a ver qué pasa en el mundo actual y a partir de aquí vamos a sacar nuestras conclusiones. Perfecto. Entonces, podría este eje tradicional de izquierda a derecha que ha existido
incluso antes, ¿no? Podríamos remontarnos fines del siglo XVII, ya con Locke y toda esta 18. tradición. Bueno, la izquierda y la derecha surgen como tales a finales del 18 en la Ujú, Revolución Francesa y surgen de una manera casi cómica, es decir, los revolucionarios más extremistas se sentaron a la izquierda y además en unos escaños que estaban elevados y por eso los llamaban la montaña, más que la ujú. izquierda la montaña, y los más moderados, que eran los girondinos, estaban sentados en los de la derecha, que además eran más bajos y por eso los llamaban la llanura. De manera que nos hemos pasado 2 siglos hablando de izquierda y derecha, pero podríamos haber llamado a los dos bloques la montaña y la llanura perfectamente, porque no hemos hecho nada más que seguir ese vocabulario de la Revolución Francesa. Eso yo creo que tiene un sentido, con todo lo que haya evolucionado la izquierda y la derecha, pero eso tiene un sentido posiblemente hasta el final de la Guerra Fría. Ujú, Porque a partir de entonces los paradigmas políticos empiezan a aparentar que ya son distintos, queda claro que son distintos. No se produjo eso que dijo Fukuyama, que a mí cuando lo dijo me pareció una majadería, pero yo creo que a estas alturas nadie puede negar que es una majadería, que era lo del fin de la historia. ujú, Es decir, había caído la Unión Soviética, la historia había llegado a su final y habían ganado los buenos, que fundamentalmente eran los partidarios de las democracias occidentales y del sistema de libre mercado, ¿no? Bueno, yo recuerdo, yo era bastante más joven hace 30 años que ahora, y recuerdo cuando yo leí el libro de Fukuyama y dije, pero ¿de verdad este hombre puede ser tan estúpido? O sea, se cree realmente que la historia se termina, porque si hay algo que define la historia es que no se termina. Es decir, ujú, la historia continúa y evoluciona y cambia y muta y trasciende, pero lo que no hace nunca es pararse y decir, ya hemos llegado aquí y a partir de aquí se terminó. Eso lo pudo soñar Marx pensando en la sociedad socialista, pero a eso le dedicó muy pocas páginas, o sea que ujú. tampoco él estaba seguramente muy convencido de eso. Entonces, esa visión es absurda, no se corresponde con la realidad. Y de hecho se han ido produciendo fenómenos que no hay manera de que se puedan explicar cuando uno parte de la base de que ha habido un fin de la historia y con una victoria de los buenos y la derrota de los malos, etcétera. No, eso es falso, eso nunca tuvo ninguna base. Y Ujú, entonces la historia ha seguido evolucionando y una de las cosas que nos ha mostrado pues es que esa división entre izquierdas y derechas cada vez se ha ido haciendo una división más desvaída. ¿Quién ujú. hubiera pensado, sinceramente, en los años 60 del siglo pasado, que China iba a convertirse en una sociedad capitalista bajo una dictadura del Partido Comunista? Claro. Nadie. O sea, no nos vamos a engañar. Nadie lo hubiera pensado. ¿Y quién Ujú, hubiera pensado que partidos tradicionalmente de derechas iban a asumir una agenda globalista con el mismo entusiasmo que los partidos de izquierdas? Pues absolutamente nadie. ujú. Entonces, esas categorías todavía quedan residuos, pero son categorías que han ido perdiendo su valor para analizar la realidad desde hace décadas. Perfecto. Entonces, podríamos decir de alguna manera que estas ideologías o corrientes de pensamiento político tradicionales, ¿no? Comunismo, socialismo, liberalismo, libertarismo, conservadurismo, tal como las entendemos hoy, entonces no tendrían una mayor validez en el plano político y teórico. ¿Usted lo ponen Yo en ambos creo, planos? yo creo que han quedado muy retrasadas porque el mundo en última instancia ha cambiado. Igual que en un momento determinado el feudalismo no decía nada, aunque quedaban resquicios del feudalismo, pero Ujú, eso se veía que estaba saliendo de juego. Lo mismo pasa con muchas de estas visiones. Yo, por ejemplo, cuando oigo a gente que dice que determinadas cuestiones son marxismo cultural, pues tengo que reírme a carcajadas, porque eso del ujú, marxismo cultural es simplemente una manera de satanizar al adversario político. Es decir, ujú. si Marx hubiera oído que esas posiciones se las atribuían a él, si le hubieran dicho que el feminismo, los lobbies gays, los calentólogos, etcétera, eran marxismo cultural, bueno, Marx los hubiera mirado absolutamente espantados y seguramente les hubiera tirado piedras, que era una cosa que Marx hacía ocasionalmente, por ejemplo, Ujú, contra las farolas de Londres, ¿no? Entonces, todo eso es disparatado, no nos permite acceder a la realidad y no nos permite analizarla. y- ¿Cuál es el gran elemento que existe hoy en día, que marca un nuevo paradigma político? Pues es el fenómeno de la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización?
La globalización es un fenómeno maravilloso que hace que usted y yo estemos hablando a pesar de que tenemos un océano entre medias. La globalización es un fenómeno maravilloso que hace que los libros que yo veo detrás de usted, pues a lo mejor no los ha comprado en su ciudad, sino que se los han enviado desde Estados Unidos o se los han enviado desde París, porque el fenómeno es así. La globalización es lo que hace que la chaqueta que yo llevo ahora mismo puesta sea fabricado en Asia y yo la he podido comprar en América. Y ese es un fenómeno maravilloso. Cuestión aparte es la agenda globalista. La agenda globalista, aunque por supuesto hay gente que es muy imaginativa y tiende a disparatar, es una agenda cuyos defensores siempre han reconocido que existía. Es interesante que, por ejemplo, en las memorias de David Rockefeller, que tiene páginas muy interesantes y otras muy aburridas, pero quizá en el capítulo más interesante, él dice, se nos ha acusado a mí y a mi familia de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos y en favor de una cábala de financieros y de intelectuales que persiguen un nuevo mundo, un nuevo orden global. Y entonces, y él dice, se nos ha acusado y dice a continuación, si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y el resto del capítulo de sus memorias, Rockefeller lo dedica a insistir en que las naciones-estado ya no tienen sentido, la época de las naciones-estado pasó y se terminó, y la única salida es ir hacia un nuevo orden mundial en el cual entidades supranacionales están por encima de las naciones, aunque esas entidades supranacionales no las ha elegido nadie, no tienen ninguna legitimidad democrática ni cosa parecida. Y él narra entre esas entidades en las que él ha intervenido, pues la Trilateral, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, que son entidades por encima de los países que aspiran a que finalmente haya un solo gobierno mundial y, bueno, pues de alguna manera las naciones que conocemos hoy en día sean simples protectorados de ese gran gobierno mundial. Esa es la agenda globalista y es una agenda que ha defendido lo mismo Rockefeller que George Soros o que los últimos pontífices desde Juan XXIII, que han hecho continuamente referencias a la necesidad de un gobierno supranacional. Otra cuestión es que los fieles católicos se hayan enterado de ello, pero en los documentos pontificios hay una insistencia y no es algo que viene del Papa Francisco, aparece también en Juan Pablo II, en Juan XXIII, en Benedicto XVI, de abogar por un gobierno supranacional que se ocupe de solucionar lo que supuestamente las naciones son incapaces de abordar. Muy interesante. Ahora, ¿cuál es el contenido entonces? Si estamos desprovistos de estas ideologías tradicionales, usted me menciona esta agenda globalista, de la cual hace una correcta, creo, desde mi perspectiva, distinción con la globalización. ¿Cuál es el contenido ideológico de este globalismo y cuál sería su contraparte? Bueno, vamos a ver, el contenido más que ideológico es un contenido práctico. Es decir, nosotros tenemos una meta que se define por la necesidad de que reconozcamos que las naciones no tienen sentido, es decir, la nación ya es una entidad inútil, sin capacidad para solucionar nada, y entonces, aunque permitamos que las naciones sigan existiendo, lo que tenemos que crear finalmente es una supraestructura de supragobierno, de nuevo orden mundial, que sea el que dicte a las naciones lo que tienen que hacer. ¿Esto qué implica en términos prácticos? Porque, claro, cuando empiezan hablando de que todo el mundo va a tener agua potable, todo el mundo va a ser sano, etcétera, todo esto suena de maravilla, obviamente. Pero esto finalmente tiene una serie de dogmas que son muy claros, que llevan a ese control mundial que hace que las ambiciones de un Hitler o de un Stalin pues nos parezcan modestas por comparación. Bueno, primero vamos a ir a una reducción drástica de la población del planeta. Es decir, nosotros tenemos que reducir la población del planeta. Esto se ha repetido en multitud de ocasiones. El Club de Roma surge con un libro que se llama Los límites del crecimiento, donde ya te dice que efectivamente aquí no se puede crecer más, hay que reducir drásticamente la población y eso lo vamos a hacer siguiendo una serie de pasos. Lo vamos a hacer, por ejemplo, mediante la legalización universal del aborto. Esto
puede que alguien piense que no influirá tanto, pero desde los años 80 hasta acá, el número de vidas que han desaparecido en los abortorios supera los 1.400 millones. Estamos hablando de la población de toda la República Popular China. Y eso siendo ilegal en la mayoría del mundo. Es decir, era legal pues en algunos países de Europa Occidental, en algunos países de Europa Oriental, en Estados Unidos y se acabó. El resto del mundo no tenía esa legislación y nos hemos llevado por delante 1.400 millones de vidas. Cuando esto sea universal, incluya África, Hispanoamérica, etcétera, podemos reducir con más rapidez la población mundial. En parte por el aborto, en parte por las nuevas leyes de eutanasia que se están implementando. La última ley que, aprovechando el coronavirus, ha impulsado el gobierno español de eutanasia, no solo va a permitir acabar con las vidas que están en una fase terminal o con enfermedades incurables, sino que incluye todo tipo de minusvalía física o psíquica. Es decir, yo como miope podría ser candidato a la ley de eutanasia, y incluye también las enfermedades crónicas. Una persona que tenga una diabetes, una artrosis, etcétera, podría ser candidato a la eutanasia. La tercera forma de reducción es impulsar sobre todo formas de pareja que son estériles, como es por ejemplo el matrimonio homosexual. Claro. Uno puede pensar lo que quiera sobre la homosexualidad, pero es indudable que si la especie humana fuera al 100% homosexual, nos extinguiríamos. Eso no tiene discusión alguna. Entonces, nuestra primera meta, por supuesto, es reducir la población, porque creemos que efectivamente hay miles de millones de personas que sobran en este planeta y vamos a ir vaciando el planeta. La segunda meta, que es enormemente importante, es la meta del control de la economía. Es decir, nosotros no queremos economías independientes, economías soberanas, economías nacionales. Queremos controlar la economía. Y uno de los instrumentos para el control de la economía, aparte de las regulaciones internacionales, etcétera, es lo que yo denomino la calentología. Es decir, vamos a llegar a una situación en la que finalmente decidimos quién se desarrolla o no. Y entonces, de pronto, Perú o Argentina o Colombia considera que necesita desarrollar ciertas industrias y va a haber una autoridad supranacional que le va a decir, pues ni lo sueñe usted, porque eso calienta mucho el planeta y el planeta no se puede calentar más de lo que se está calentando, de modo que le vamos a reducir a la miseria. Pero, hombre, se lo vendemos como que mantenemos el planeta verde y más fresquito, ¿no? Por supuesto, le vamos a ocultar que conocemos al menos 3 periodos de la historia universal en que el planeta estuvo más caliente que ahora. Uno fue en plena Edad Media, otro fue en el siglo I antes de Cristo, en la época de Julio César, otro fue en el siglo XIII antes de Cristo, en la época de la Guerra de Troya. Y obviamente en ninguno de esos 3 periodos el calentamiento, que era superior al actual, pudo proceder de la acción humana, de las fábricas, de los automóviles o cosa parecida. A menos que descubramos que en la Guerra de Troya, en vez de con carros de caballos, pues iban con carros de combate que funcionaban con gasolina. Pero yo veo esto difícil desde un punto de vista histórico y arqueológico. Junto con lo que es esa disminución de la población y ese control de la economía en todo el mundo, nosotros vamos a decidir qué se explota, quién se desarrolla, quién se mantiene en la miseria, etcétera, etcétera. Vamos a intentar acabar también con lo que son las identidades religiosas, perdón, las identidades nacionales, las identidades culturales, y eso lo vamos a hacer mediante movimientos migratorios masivos. Esto es algo que ya estaba contemplado en los años 20, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que no se pudo llevar a cabo en Europa fundamentalmente porque estalló una Segunda Guerra Mundial, pero que ya en los años 50 en Europa empieza a trabajarse con esa idea. Es decir, aquí vamos a ir suprimiendo fronteras de tal manera que la población europea deje de ser europea y sea una población euroafricana, por llamarlo de alguna manera, o euroafricano oriental, ¿no? Y, por supuesto, ese es un fenómeno que vamos a llevar a cabo en otros lugares, donde al final el que llega puede que quiera ganarse la vida, pero realmente no va a acabar asimilándose a esa cultura. Vamos a destruir la idea de la cultura y de la identidad de carácter nacional.
Yo creo que finalmente el último paso, junto con el control de la economía, de las fronteras, el destripamiento, el desmembramiento de los estados, la reducción de la población, pues es posible que en algún momento acabe instituyendo algún tipo de dogma común para todo el planeta, porque ya estamos en una fase en que discutir, por ejemplo, las migraciones se equipara con la herejía. Si uno discute en un momento determinado la ideología de género, se ha convertido en un hereje. Si a uno no se le ocurre abrazar las tesis del calentamiento global, pues verdaderamente también ha incurrido en la herejía, y en ese sentido vamos haciendo que el mundo avance en la dirección que queremos, donde es cierto, los países puede que conserven su nombre, puede que conserven las elecciones, puede que tengan partidos políticos, pero al final las grandes decisiones se van a tomar desde fuera y nos va a dar igual exactamente quién gobierne. Van a tener una cierta autonomía interna, pues por ejemplo, para cambiar las leyes de tráfico, cosas de ese tipo. Pero en términos de lo que es la gran política educativa, de familia, económica, etcétera, eso lo vamos a decidir desde fuera. Perfecto. O sea, es una situación entonces bastante compleja, ¿no? Lo que se está viniendo entonces es literalmente la destrucción del mundo que conocemos. Pero aquí hay un punto donde usted habla de la estandarización a nivel global, o sea, va a haber una estandarización completa. Vamos hacia algo parecido, sí. Hacia algo parecido. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un bloque como China? China siempre ha sido el reino en medio, siempre ha mirado Sí. hacia adentro, históricamente ha mirado hacia adentro. Ahora con Xi Jinping empieza a mirar hacia afuera. Pero los chinos nunca han sido muy amigos de las mezclas. De hecho, la inmensa mayoría, el 95% es población Han, y no tienen ningún interés en integrarse, vamos a decir, étnicamente con el resto del planeta, culturalmente con el resto del planeta. ¿Cómo se va a dar entonces ese bloque de estandarización que vemos Bueno, en Occidente con China? ese es uno de los granos que le ha surgido en el cuerpo a la agenda globalista, ¿no? Y yo dedico todo un capítulo a China porque además me parece muy importante comprender China, y me temo que mucho de lo que se dice y se escribe sobre China es un disparate. De hecho, tengo que decirle que hace un par de horas yo estaba en una entrevista de televisión que el tema era China, o sea, y me habían llamado precisamente para entrevistarme sobre ese tema, y yo que he viajado mucho a China en los últimos 4 años, la verdad es que tengo que decir que una parte elevadísima de la información que hay sobre China en Occidente es ridícula, no tiene punto de contacto con la realidad. No es que sea una mala lectura, no, es que no tiene nada que ver. Como en las películas de Hollywood, todo parecido es pura coincidencia. La agenda globalista tiene un gran problema, que es aquellos gobiernos que son patriotas, que yo denomino patriotas, que son gobiernos que pueden ir desde dictaduras a democracias, pasando por lo que serían gobiernos autoritarios, pero que no están dispuestos a que su política se la marquen desde fuera. Claro, cuando ese gobierno es un gobierno como el de Hungría, que es un país de 8 millones de habitantes, pues hombre, procuran hacerle a Hungría la vida imposible lo más que se pueda. Y claro, con un país de 8 millones de habitantes eso es relativamente fácil. Satanizas al presidente húngaro Orbán, satanizas sus políticas, estás continuamente presionándolos, etcétera, y a fin de cuentas hablas de un país pequeñito que no tiene una especial influencia en el plano internacional. Pero ¿qué haces con China? Entonces hay alguna entrevista muy interesante de Soros diciendo que hay que meter a China sí o sí en la agenda globalista, porque si no los planes no salen bien. Y cualquiera que siga un poco lo que ha sido la trayectoria de Soros en los últimos años, bueno, sabe que por un lado ha insistido en que China tiene que entrar, aunque sea a empujones, en la agenda globalista, y también en que China es el gran enemigo de la agenda globalista, porque no están dispuestos a que les marque su política ninguna autoridad extranjera, sea nacional o sea supranacional. Y además, en una situación en la que además China está ganando en determinadas áreas a Estados Unidos por una lucha hegemónica, y esto es algo tremendamente importante. Es decir, estos
tira y afloja que estamos viviendo de China y Estados Unidos, que algunos pretenden verlo a la luz de la Guerra Fría, bueno, es un problema mucho más profundo y mucho más serio de lo que podría parecer. Aquí no estamos solo discutiendo determinadas áreas de mercado o determinada influencia internacional. Aquí estamos discutiendo quién va a tener la hegemonía en este planeta. Y China, tecnológicamente en estos momentos, está adelantando a Estados Unidos. Huawei, que Estados Unidos ha ido a por Huawei, e intentaré explicar por qué, porque me parece que esto es muy interesante y no se suele referir en los medios de comunicación. Bueno, Huawei, me comentan distintos especialistas que está 5 años al menos por delante de la tecnología de Estados Unidos. Claro, esta tecnología no es una tecnología de lavadoras. Es decir, No. si aquí lo que se estuviera discutiendo es el mercado de la venta de lavadoras o de lavavajillas o de televisores y de pronto una marca china se coloca por delante, no es agradable, pero bueno, digamos que es algo que se puede digerir, se puede asimilar. No, aquí lo que estamos verdaderamente discutiendo es quién va a tener la hegemonía de la inteligencia mundial. Y Estados Unidos desde hace décadas tiene una hegemonía indiscutible que no se basa en sus aliados, ni en la NATO, ni en la SEATO, ni cosa parecida, sino que se basa en un club de inteligencia que tiene el nombre de los Five Eyes o los 5 ojos, que son Nueva Zelanda, Australia, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. Eso hace que ese grupo de inteligencia de los 5 ojos, por ejemplo, pueda espiar a los aliados de Estados Unidos y pueda grabar a Angela Merkel, que es canciller de la aliada alemana, pueda espiar a los británicos, a los italianos, a los españoles, a los franceses, etcétera, y todo eso dentro de un mundo anglosajón. Es decir, no es casualidad que los aliados son Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Estamos hablando de una hegemonía anglosajona. Eso que no tenía rival ni lejanamente, que daba una superioridad a Estados Unidos y a estos aliados verdaderamente colosal, la tecnología china lo ha puesto en cuestión. Y la tecnología china en estos momentos, pues no solamente es que ha superado a Estados Unidos en ese área, en otras no, pero en esa sí, sino que además puede conseguir que los aliados de Estados Unidos entren dentro de su terreno tecnológico. Y eso significa que China, en un momento determinado, te va a servir un sistema tecnológico mejor a ti Italia, a ti Argentina, a ti Noruega, a ti Alemania, pero de paso su trabajo de inteligencia sobre ti ahora va a ser superior al de Estados Unidos. Y eso, en términos de hegemonía mundial, hace que esa primera posición que ahora tiene Estados Unidos se vea muy comprometida. Claro, ese es uno de los grandes problemas. Hay otros problemas menores, es decir, Rusia también no es una dictadura como la China, es un gobierno autoritario, pero también tiene una política patriótica. Y de hecho, la última reforma de la Constitución rusa, que ha sido hace pocas semanas, era una reforma que la gente no se enteraba de qué iba, las informaciones que yo he leído eran penosas y fundamentalmente es una reforma antiglobalista. Es decir, lo que ahí está pretendiendo Rusia, todas y cada una de las reformas, es que efectivamente no pueda, bajo ningún concepto, verse sometida Rusia a la agenda globalista. Claro. Por eso, por ejemplo, no hay tratado internacional que esté por encima de la Constitución. Por eso la ideología de género queda proscrita y el matrimonio solo entre un hombre y una mujer. Por eso la gente que forma parte del legislativo, del ejecutivo ruso, no puede ser gente que no sea de nacionalidad rusa y que lleve al menos 15 años viviendo en Rusia, etcétera. Es decir, ahí Rusia ha protagonizado un cambio constitucional precisamente para frenar a la agenda globalista. Pero a día de hoy no cabe duda de que Rusia es una potencia de segundo orden si la comparamos con China. Claro, muy interesante lo que está diciendo. Este tema que usted ha tocado de tecnología es precisamente el tema que yo estoy trabajando, que es esta pugna por la supremacía tecnológica, específicamente la inteligencia artificial, que es la gran herramienta que va a determinar varias cosas y que creo que está en juego también en esta pandemia.
Lo que usted mencionaba sobre Rusia también de alguna manera se ha replicado, aunque no en tal escala, en Hungría, que también ha hecho algunas reformas Sí. para posicionar el concepto de familia, el concepto de matrimonio de manera explícita y clara, no sujeta a interpretaciones. Eh, entonces tenemos esta reafirmación, de alguna manera, del patriotismo, ¿no? ¿Cómo podría hacer usted esta distinción para que la gente que nos está viendo, cuál sería para usted la diferencia entre patriotismo y nacionalismo? Yo creo que esa diferencia la estableció de muy buena manera un gran patriota francés que fue el general de Gaulle, que fue el jefe de la resistencia francesa, esa resistencia que, como él decía, frente a los invasores alemanes, como él decía, dice, al principio no había casi nadie y al final casi no había nadie que estuviera fuera, ¿no? Es decir, al principio dentro de la resistencia no había casi nadie y al final fuera de la resistencia no había casi nadie. Y esa fue una batalla que quien la libró fue De Gaulle. De Gaulle señalaba que el patriota es el que ama a su patria por encima de las otras patrias, mientras que el nacionalista es el que odia a las otras patrias precisamente para colocar por encima la suya. Es decir, el patriota insiste en los aspectos positivos de su país, ama a su nación. El nacionalista necesita siempre tener un elemento de carácter victimista, de carácter negativo, de resentimiento frente a otras situaciones, ¿no? Entonces, De Gaulle, por ejemplo, era un patriota, estaba convencido de que Francia tenía que tener un papel importante en la historia, lo había tenido durante siglos, amaba a su país, pero no despreciaba a otros países. Hitler aborrecía a otros países muy claramente, igual que a etnias, a grupos sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y de hecho, y por dar otra anécdota del general de Gaulle en este sentido, cuando se produce la batalla de Stalingrado, y acaba la batalla de Stalingrado con una aplastante derrota del ejército alemán, tienen más de 1 millón de bajas que le causa el ejército soviético. La Unión Soviética invita a De Gaulle a que vaya a Stalingrado en plena guerra mundial y vea aquello. Y cuando De Gaulle llega a Stalingrado dice, es increíble que llegaran hasta aquí. Y entonces le dicen el ejército rojo y dicen, no, los alemanes. Es decir, De Gaulle podía estar combatiendo a los alemanes, tenía claro que eran el enemigo de su patria, que había que arrojarlos de su país, etcétera, pero eso no le cegaba para decir, bueno, es increíble que los alemanes hayan llegado hasta aquí, hasta las orillas del Volga, invadiendo la Unión Soviética, ¿no? Y yo creo que esa es la idea del patriota. Tú puedes amar enorme, entrañable, sentidamente a tu país, pero eso no hace que odies a otros países, que los culpes de todo, que consideres que además hay pueblos que habría que exterminar, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, volviendo al tema del patriotismo, vamos a hablar en ese término. Tendríamos el caso de Rusia, tendríamos el caso de Polonia, Hungría, o sea, el grupo de Visegrado, estaríamos hablando de Estados Unidos con Trump, probablemente algunos resquicios. Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro en Brasil, que es un caso muy importante. Es decir, son países geopolíticamente importantes, a pesar de que, ¿no? En el caso de Rusia o Brasil, que son potencias, como usted bien dice, de segundo orden, pero generan un poder de gravitación muy fuerte en sus áreas de influencia. En el caso de China también, obviamente, ¿no? Claro, y además es curioso, y esto es algo que suele diferenciar al nacionalista del patriota. Yo he viajado mucho por China, conozco Rusia bien desde hace mucho tiempo, incluso he traducido libros de Solzhenitsyn del ruso al español en su época. Quiero decir, son países que conozco bien y que estoy muy cercano y muy al día con ellos. Si me permite, brevemente, sí, brevemente. sí. ¿Cuántos, por favor, sáqueme de la duda, cuántos idiomas habla o es capaz de traducir? Porque esto es increíble. Por favor, y después Yo traduzco 16 idiomas, puedo hablar 8. Pero, okay. Entre otras cosas, porque yo estoy convencido de que es muy difícil acercarte a una cultura sin conocer el idioma. Es decir, yo al final terminé estudiando chino y cuando estudias chino efectivamente entiendes muchas cosas. Al final
pensamos de acuerdo a una estructura idiomática que no es lo mismo en el caso de un alemán que de un árabe que de un japonés. Claro. Y esto es algo para mí elemental, aunque es verdad que mucha gente parece desconocerlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de China y de Rusia es muy interesante la manera en que ellos han hecho una reconstrucción patriótica de la historia. Porque en los dos casos vienen de dictaduras comunistas. De hecho, en China sigue existiendo una dictadura comunista. Pero claro, tú te quedas sorprendido cuando tú llegas a Nanjing y Claro. Chiang Kai-shek, gran enemigo de Mao Zedong en el curso de la guerra civil china, es un héroe y se reivindica a Chiang Kai-shek. Y puedes ver el despacho donde estaba su gobierno, y eso es un museo. Y además se alaba cuando combatió a los japoneses, etcétera. Entonces, Chiang Kai-shek en un momento determinado pudo no captar supuestamente la grandeza de Mao, del Partido Comunista, etcétera, pero lo hemos reincorporado a nuestra historia. Y eso es algo que era impensable en la época de Mao, por supuesto, pero que ahora es indiscutible. Entonces, los museos chinos, que crea que no exagero si digo que son los mejores del mundo. Yo he visto museos de la calidad de los museos chinos, pero no superiores. Es verdaderamente impresionante el arte museístico que tienen, verdaderamente impresionante, incluso en ciudades de tercera, de cuarta categoría los museos son excepcionales. En esos museos hay toda una integración de la historia china. Sí, es decir, son chinos los emperadores, aunque fueran perversos, los militares, los filósofos, los escritores. Nosotros conservamos toda la historia china. Podemos reconocer que ha tenido limitaciones, pero hemos recuperado a Confucio, hemos recuperado al primer emperador. Es así. En el caso de Rusia ha sucedido igual, y eso es algo que va de la mano de Putin. Entonces, frente a una historia de Rusia muy ideologizada desde el año 17 hasta el año 91, donde además ya se sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, y esto era muy claro, y la revolución proletaria y bla, 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 en la historia rusa actualmente se ha incorporado a todo el mundo. Hacen una serie para televisión extraordinaria que se llama Rusos fuera de Rusia, que es documentales sobre los generales blancos que perdieron la guerra civil contra los bolcheviques y además reivindicándolos. Es decir, diciendo Wrangel no solo era un gran general, Wrangel no solo era un gran patriota, es que muy buena parte de su ejército acabó en Bulgaria y construyó el sistema educativo búlgaro, incluido el universitario. Hacen una película que ha tenido un éxito tremendo, que es Admiral, el almirante, que es sobre la figura del almirante Kolchak, al que, por supuesto, vomitaron todo tipo de improperios los bolcheviques durante décadas, pero que en esa película aparece como uno de nuestros héroes que reivindicamos, porque no negamos los héroes de ninguno de los dos bandos. Y yo recuerdo la última vez que estuve en Moscú, que entré en una librería, estaba viendo libros para niños, y uno de los que compré era tremendo, porque era un libro que en la portada aparecía un boyardo, o sea, un soldado de Iván el Terrible. Después aparecía un soldado de Pedro el Grande, que combatió a los suecos. Después aparecía un soldado de Alejandro I, que combatió a los invasores franceses. Y luego aparecía un soldado de Stalingrado, que había combatido a los invasores alemanes. Y la idea era clara, es decir, independientemente de que fueran zares, una dictadura comunista, lo que fuera, todos son hijos de la madre Rusia y a todos les debemos reconocimiento y respeto por encima de las ideas políticas. Y ahí hay una visión patriótica que es imposible de conciliar con un mensaje de una cultura para todos, la supuesta multiculturalidad, etcétera, etcétera, que al final se queda en nada. Y de ahí las normas pues, que se han promulgado en países como Rusia, como China, pero también, como es el caso de Hungría, en el sentido de nosotros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra cultura y nuestra historia. No es que despreciemos a los otros, pero esto lo vamos a defender. Y por mucho que haya una Agenda 2030 de Naciones Unidas, no vamos a cambiar. Claro. Ahora, viendo estos casos entonces de relativo éxito, ¿no? Trayendo a colación o haciendo un resumen y una especie de, vamos a decir, es una mala palabra, pero no encuentro ahorita otra, una serie de mestizaje histórico
entre las diferentes etapas que ha tenido estos países, la reafirmación de su identidad nacional probablemente sea el punto central. Estas experiencias en China, en Rusia, en los países del Grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, ¿qué posibilidades ve usted fuera de estos pequeños, bueno, no en el caso de Rusia y China, pero fuera de Rusia y China en el resto del mundo, esta reivindicación de la patria, de la identidad nacional, de los estados-nación, del concepto de fronteras? ¿Cómo ve Bueno, usted? yo creo que depende mucho de la conciencia nacional que tengan el resto de los países. Es Ujú. decir, si efectivamente en esos países se sigue conservando una conciencia nacional, pues evidentemente va a haber una oposición frente a ello. Y yo creo que hay países en distintas naciones europeas que efectivamente están diciendo esto no puede ser, o sea, vamos a Ujú. desaparecer culturalmente, ¿no? Yo creo que será más fácil en aquellos casos en que el proyecto nacional es un proyecto integrador y no es un proyecto excluyente. Es decir, por ejemplo, en apariencia, el proyecto polaco tiene más éxito a lo mejor que el ruso. En la práctica no, porque el proyecto nacional polaco siempre ha ido muy vinculado a la religión. Ujú. Y eso que aparentemente crea mayor homogeneidad, luego en la práctica, sin embargo, es muy problemático, porque hay gente que deja de creer o que cree en otras cosas y que queda fuera de ese proyecto nacional. Yo creo que ese ha sido siempre el talón de Aquiles en el caso de Polonia. En otros países es curioso la manera en que están sabiendo incorporar eso. Por ejemplo, Rusia ha sido mayoritariamente ortodoxa a lo Ujú. largo de la historia, sí, pero en estos momentos están integrando a los musulmanes, a los protestantes, a los católicos, a los judíos. Es decir, hay una idea de que en última instancia, pues bueno, sí, reconocemos el papel de la Iglesia ortodoxa, pero uno puede ser judío, puede ser protestante y, sin embargo, ser tan ruso como un ortodoxo. Es decir, es un proyecto absolutamente integrador y en ese sentido seguramente es mucho más sólido el proyecto ruso que el proyecto polaco. Sucede incluso en el caso de China, es decir, China teóricamente es un estado ateo y además de ateísmo científico, Ujú. pero aunque dependes mucho del capricho de la autoridad local de turno, sin embargo, ha permitido un grado de libertad religiosa que era impensable hace simplemente 20 años. Es decir, Ujú. uno ve iglesias evangélicas, en estos momentos más del 10% de la población de China es evangélica, no es ninguna tontería. Ujú. Seguramente en la próxima década el país con más evangélicos del mundo ya no será Estados Unidos, sino que será China. Ujú. Uno ve mezquitas, yo he estado, por ejemplo, en barrios musulmanes en China, donde la mezquita la ha restaurado el Estado. Es decir, no lo han hecho los fieles musulmanes, que podían haberlo hecho, sino que esa mezquita la ha restaurado el Estado. Y allá aparece la placa donde te dice que, bueno, esto fue deshecho en la Revolución Cultural o en la Guerra Civil y el Estado siente el orgullo de poder restaurar esta mezquita que viene desde tal fecha y es una mezquita que además se utiliza para el culto, no solo es un museo. Entonces, yo creo que esos proyectos patriotas, pero que a la vez son integradores, es Ujú. decir, que asumen que los bolcheviques podían tener héroes, pero los ejércitos blancos también, que efectivamente la religión mayoritaria ha podido ser la rusa ortodoxa, pero los judíos tienen su papel en la historia de Rusia, etcétera. Yo creo que esos proyectos tienen mucho más futuro que otros que tienen una visión en la cual parece ser que hay un uniformismo y no hay manera, salvo que estés metido en esas dos o tres categorías, de ser considerado un ciudadano de pleno derecho en ese país. Ujú. Perfecto. Ahora, en el caso de España e Hispanoamérica, poniéndolo en esos términos, ¿cuál es la realidad de manera contrastada con con los países que usted me ha Bueno, mencionado? bueno, ¿Sí? vamos a ver, es una realidad muy preocupante Ok. porque tanto España como Hispanoamérica van avanzando a pasos agigantados hacia convertirse en meros protectorados. Sí. Y esto es muy triste, pero es verdad. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a un conjunto de razones. Una de las razones es que las democracias nunca han estado
consolidadas ni en Hispanoamérica y no digamos ya el caso de España. Entonces, sí es verdad que ha habido periodos históricos democráticos, pero incluso esos periodos no han sido periodos de democracias arraigadas, etcétera. Estoy pensando caso, por ejemplo, Uruguay, que en algún momento provocaba la admiración del mundo, se decía que era la Suiza de Hispanoamérica. Bueno, pues acabó con un golpe militar y una dictadura militar terrible en los años 70 del siglo pasado. Citar un caso bastante claro. Y esa situación, además, en Hispanoamérica viene acrecentada porque dentro del reparto, dentro de la agenda globalista, Hispanoamérica no tiene que pasar de ser un conjunto de protectorados al servicio de la agenda globalista. Y esa tarea se facilita mucho, primero, por la pequeñísima calidad, ínfima calidad de las democracias hispanoamericanas, donde hay democracia, porque hay algunos países donde evidentemente lo que hay es un fenómeno dictatorial, y también por la enorme deuda de esos países. Es decir, el libro de los Proverbios en la Biblia dice muy acertadamente que el deudor, aquel que ha pedido un préstamo, se convierte en el esclavo del acreedor, del que le ha concedido el préstamo. Bueno, esto puede sonar muy, muy apocalíptico y muy rimbombante, pero es la pura verdad y en el caso de las naciones es peor. Entonces, cuando tú eres, por ejemplo, Argentina, por citar un caso concreto, y de pronto entre la corrupción, el gasto disparado, etcétera, de pronto tienes que renovar tu deuda, tus créditos internacionales, porque si no quiebras y llegas a una bancarrota y de pronto te dicen, pues mire, doña Cristina, usted no lo tenía en su programa, nunca le ha importado, pero aparte de las condiciones económicas, nos tiene que legalizar el matrimonio homosexual. Pues doña Cristina se convierte en una entusiasta del matrimonio homosexual que le ha importado verdaderamente un pito hasta entonces, pero que en ese momento compra esa situación. Y dices, bueno, pero porque está en la izquierda. Sí, pero luego llega la derecha o el centro derecha de Macri, que tampoco tiene en su programa ni por aproximación el aborto, que llega a una situación económica muy difícil de deuda y le dicen, bueno, vamos a ver, vamos a negociar la renovación de la deuda, pero usted nos va a impulsar la legalización del aborto porque en Argentina también queremos reducir la población. Y Macri, que supuestamente es conservador, de derechas o de centro derecha, impulsa el aborto que ni estaba en su programa, ni es lo que piensa la mayoría de sus votantes, ni cosa parecida, y lo hace por razones económicas. Y en estos momentos, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de Argentina, yo creo que la libertad, la capacidad de maniobra del presidente argentino es cero. Empieza a reunirse con Soros nada más llegar al poder, el país lo tiene absolutamente quebrado, cada 2 por 3 hay alguna reunión con Soros, va viendo lo que hace. Bueno, si mañana le dijeran, mire, si para renovarse la deuda todos los viernes los argentinos se tienen que vestir de verde, pues el actual presidente, aunque le parezca ridículo, acabará impulsando una ley para que todos los viernes todos los argentinos vayan de verde por la calle porque no puede mantener a su país quebrado. Y eso, lamentablemente, es extensible a otras naciones de Hispanoamérica y ahora con la pandemia del coronavirus mucho más, porque las economías fueran algo mejor o algo peor, han recibido una coz de unas dimensiones verdaderamente aterradoras. Que el panorama entonces es bastante oscuro. Yo también llego a conclusiones similares a la suya desde otra perspectiva, la científico-tecnológica, pero también estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hacemos? ¿Cómo responder ante esta situación? ¿Tiene algún tipo de...? Bueno, vamos a ver, la única respuesta que hay frente a este tipo de situación, que no es fácil, porque entre otras cosas los medios de comunicación están en manos de quienes están, pues evidentemente pasa por intentar impulsar una política de carácter patriótica, que además sea una política de principios y una política que se enfrente con la idea de que, mire, yo no le voy a tolerar que convierta usted mi nación en un protectorado. Es decir, que esto sea una nación que tiene elecciones, que sigue teniendo la bandera, el himno nacional, al menos de momento, pero luego las grandes decisiones no las está tomando la nación. Las grandes decisiones las toman unos señores que pueden estar en ese momento en Suiza o que pueden estar en ese momento en Nueva York o que pueden estar en ese momento en Singapur.
Y, claro. y eso pasa efectivamente por una nación que dice, no, o sea, usted no me puede tratar a empujones e imponerme estas políticas, porque estas políticas van a acabar convirtiendo mi nación en una nación de esclavos. Esto, por otro lado, mi libro Un mundo que cambia, hay un apéndice sobre el coronavirus, porque cuando el libro ya iba a imprenta empezó la pandemia y a mí no me resultaba difícil prever lo que iba a suceder. De hecho, en el libro lo comento. Todo esto sucede cuando hay un bombardeo continuo de la necesidad de ese gobierno supranacional que nos va a librar de infinidad de problemas, pero una de las cosas que ha quedado clara con el coronavirus es que las organizaciones supranacionales todavía funcionan peor que las naciones. Es decir, naciones que han gestionado pésimamente la epidemia de coronavirus, empezando por España, que va en cabeza de muertos y contagiados por millón de habitantes. En números absolutos hay otros países por delante, pero en términos relativos está España. Hay países que lo han hecho muy mal. Pero es que resulta que la ONU lo ha hecho muy mal. Es que resulta que la NATO no se puede decir ni que lo haya hecho. La Organización Mundial de la Salud ha sido un desastre. La OEA desaparecida totalmente en combate. Es decir, no ha habido una organización multinacional como para decir estamos a salvo si vamos a un gobierno supranacional. No, lo que hay que decir es que estos todavía son capaces de hacerlo mucho peor. Es decir, la Organización de Naciones Unidas lo único que ha conseguido durante la pandemia es que 50 y tantas naciones firmaran un documento comprometiéndose a que fueran cuales fueran las condiciones de la pandemia, no iban a suspender la práctica de los abortos, porque los abortos forman parte de lo que se denomina, con un eufemismo casi criminal, pues derechos de salud y reproductivos de la mujer. Y entonces esos 50 y tantos países firman que pase lo que pase con la pandemia y estén como estén el resto de dolencias que se ven afectadas por la pandemia. Sin embargo, lo que se va a cuidar como una de las prioridades sanitarias es la práctica del aborto. Esto es todo lo que ha conseguido Naciones Unidas, es para echarse a temblar. La Organización Mundial de la Salud casi mejor no hablar. Yo creo que ha sido algo verdaderamente bochornoso, adelante, atrás, a izquierda, a derecha, sin saber por dónde iba. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que ha quedado claro es que esa idea que lo mismo aparece en encíclicas de Benedicto XVI, que en discursos de Juan Pablo II, que en las actividades de Rockefeller o de Soros, de que ese nuevo orden supranacional nos va a solucionar todo, lo que ha quedado de manifiesto es que todavía lo pueden hacer mucho peor de los gobiernos que no, en general, tampoco se han lucido haciéndolo bien. Y la segunda circunstancia que yo anunciaba en ese epílogo es que efectivamente se iba a aprovechar esa especie de eclipse, de apagón de las instituciones para impulsar nuevas normas de la agenda globalista. Es decir, aprovechando que no funciona el Parlamento, que no funciona el Congreso, que no funciona el Senado, que no funcionan los jueces, etcétera, bueno, pues vamos a ir impulsando normas para ir ganando posiciones. Y efectivamente eso lo han hecho, aunque con grandes derrotas. Hace apenas unas horas el Tribunal Supremo de México ha decidido que no legalizaba el aborto por encima del Congreso. Es decir, que en última instancia el Poder Judicial tiene un papel a la hora de decir si determinadas normas son constitucionales o no, pero no puede sustituir al legislativo a la hora de legislar. Claro. Lo cual parece elemental, pero hemos llegado a una situación en que ya no es tan elemental ni es tan claro. En aquellas naciones donde haya una resistencia frente a esto, y además creo que puede ser gente de la extracción más diversa, es decir, creyentes, no creyentes, a la izquierda, a la derecha, incluso apolíticos, pero que simplemente aman a su nación, aman su cultura, aman a su familia. Claro, ahí el poder de resistencia puede ser enorme y puede frenar esto. En aquellos países donde no se produzca una reacción ciudadana, pues va a ser mucho más fácil avanzar esa agenda globalista. Y para cerrar ya con esta línea que usted tira, ¿qué nos jugamos en noviembre con las elecciones de Estados Unidos? Hombre, nos jugamos mucho porque a fin de cuentas Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial.
Es Ujú. decir, si estuviéramos hablando de las elecciones argentinas, pues se lo juegan los argentinos y a lo mejor les pilla algo pues a los uruguayos que están al lado y eso, pero ahí se acaba la historia, ¿no? Pero claro, Estados Unidos es un país con una enorme relevancia. Si gana Trump, presumiblemente va a continuar frenando al menos buena parte de la agenda globalista por 4 años. De hecho, hay mucha gente que la pregunta que se hace no es si gana Trump, porque cree que Trump va a ganar, sino que la pregunta que se hacen es qué va a pasar después de esos 4 años. Ujú. Si gana Biden, Biden es un gran globalista, pero además tiene otros problemas añadidos que son muy serios. El Partido Demócrata está prácticamente abducido por los socialistas. De hecho, los comités que crean todo lo que es el programa de aplicación del presidente del Partido Demócrata son comités en los cuales de los 9 miembros en cada uno de los comités, que además son comités muy en la línea de la agenda globalista, no de las necesidades nacionales, de los 9 miembros en todos los comités, 5 son de Biden, 4 son de Sanders. Esto significa de entrada que el resto del partido no pinta nada. Es decir, o eres Biden o eres Sanders y el resto del partido ha sido expulsado a las tinieblas externas. Pero también significa, cuando uno va viendo los nombres, que en muchísimos casos la política que se acabaría implantando es la de Sanders, porque de la gente de Biden hay mucha gente que está exactamente en esa misma línea. Entonces, el Partido Demócrata ahora mismo es un partido abducido internamente por unos socialistas que son pocos, pero que han crecido extraordinariamente en poder en los últimos 4 años y que además están dispuestos a liquidar cualquier disidencia moderada dentro del Partido Demócrata. Y, por otro lado, por un personaje que siempre ha sido en los últimos años de la agenda globalista como Biden, pero que además es muy corrupto. Es decir, la corrupción de Biden casi es paradigmática, casi es un ejemplo de corrupción, y además es un personaje con un deterioro mental muy fuerte. Sí. Es decir, aquí Sí, el temor que uno tiene, porque Biden es muy senil. Yo he visto a Biden hace 8 años machacar a Ryan, que era el niño bonito de los republicanos. Y en el debate que hubo entre los dos candidatos a la vicepresidencia, es que verdaderamente Biden trituró a Ryan. O sea, Ryan a los 2 minutos es como el boxeador de segunda categoría que se enfrenta con un Muhammad Ali y vamos, en un par de asaltos ya no tiene nada más que seguir golpeándolo hasta que se caiga. Y yo vi a Biden machacar a Ryan y dialécticamente ha sido siempre, independientemente de lo que defendiera, pero dialécticamente siempre ha sido muy bueno. El Biden actual se queda en blanco, se le olvidan las cosas, confunde las cosas, o sea, da la sensación de estar muy senil realmente. Claro, la idea de un presidente senil que va a tener una mano que meza la cuna del presidente o que en un momento determinado se va a tener que retirar y vamos a ver quién sería el vicepresidente o la vicepresidenta que lo sustituiría, pues hombre, verdaderamente tentador no es. Y para los que recordamos lo que fueron, por ejemplo, las presiones sobre muchos países, sobre todo de Hispanoamérica y de África, por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, para que se pusieran de rodillas ante la agenda globalista, pues hombre, pensar que vamos a tener una repetición de eso con Biden no es especialmente atractivo. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Un mensaje de cierre de esperanza para no terminar en Es una... que yo creo que hay esperanza, sinceramente. O sea, hay gente que yo sé que todo Suban esto el ánimo a la gente que no ve. lo contempla de una manera apocalíptica, etcétera, etcétera, pero yo creo sinceramente que hay razones para la esperanza y que se ha producido victorias en distintas partes del mundo. Comentaba cómo hace apenas unas horas y como consecuencia de activistas pro vida se ha frenado en México que el Tribunal Supremo haya decidido legalizar el aborto. Y que haya tomado además una decisión legal, dicho sea de paso. O sea, no es que se le haya presionado, no, es que ha tomado la decisión legal que tenía que tomar. Y hay victorias de este tipo que se están obteniendo de una manera muy clara. Cuestión aparte es que luego la gente no tenga ni idea de lo que pasa en el Perú, en el Paraguay, en Chile, en México, etcétera, y se desconozca incluso entre otros países de Hispanoamérica. Pero hay victorias ciudadanas
que están indicando que nunca antes en la historia de Hispanoamérica el peso de los ciudadanos conscientes fue tan grande. Exacto. Es decir, hemos tenido revoluciones, hemos tenido algaradas, golpes, etcétera, pero el peso de ciudadanos conscientes que desde la calle, de una manera que no es violenta, está impidiendo este avance contra la independencia nacional. Esto no tiene precedentes en la historia de Hispanoamérica. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera tiene precedentes en la historia mundial, porque la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en los 60 fue en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de todo un subcontinente y creo que hay razones para la esperanza. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer, un honor. Gracias por su amplitud de conocimiento. Siempre es muy interesante escuchar voces informadas y tan instruidas como la suya. Y le agradezco nuevamente la gentileza que ha tenido de participar en mi conversatorio. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer. A mí se me ha pasado la hora volando, lo he pasado muy bien. O sea que no voy a tener ningún inconveniente en que nos volvamos a encontrar en otro momento porque ha sido muy grato. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a la gente que nos ha visto también. Hasta luego. Hasta la próxima.